Bueno, antes de iniciar quisiera reiterar que todo este trabajo ha sido desarrollado de una manera interinstitucional entre el INEC, el INEGI y la CONAFOR. Entonces, ¿le puedes la siguiente, por favor? Como parte de la presentación quisiera mostrar 8 principales puntos. Primero, mencionar de manera muy breve los antecedentes y después ir aterrizando de manera específica al sector de uso de suelo y cambio de uso de suelo, para después hablar sobre las mejoras y cómo estas mejoras están impactando a los resultados de la sexta comunicación. La siguiente, por favor. Bueno, primero quisiera comentar de que, como mostró hace un momento la doctora Fabiola, México tiene una larga historia en la elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero, que iniciaron en el 97 y que, bueno, 20 años después se viene consolidando con la sexta comunicación. Hacia la sexta comunicación, la siguiente, por favor, la siguiente también, y la última. Okay. Hacia esta comunicación, quisiera mencionar de que, pues bueno, tanto el primer informe bienal de actualización como el BUR han sido ya desarrollados de manera conjunta entre el INEC, INEGI y CONAFOR, y sobre todo hacia la sexta comunicación. Este fue un trabajo arduo de reuniones casi mensuales entre las 3 instituciones para mostrar los avances, discutir los resultados y las tendencias. Entonces, y bueno, esta evolución ha implicado una serie de mejoras sumamente sustanciales hacia lo que es la sexta comunicación. La siguiente, por favor. Y bueno, como pueden observar, pues en realidad también ha habido una evolución al transitar de las guías del IPCC del año 2003, las directrices, perdón, las guías, y ahora hacia la sexta comunicación estamos utilizando todo hacia las directrices del 2006. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, como ustedes recuerdan, todo el sector de uso de suelo y cambio de uso de suelo está conformado de un montón de subcategorías. Y como tal, la FOLU igual se integra de varias subcategorías, que puede ser la parte de ganado, la parte de tierra y la parte de residuos. Específicamente en la que nos vamos a concentrar es todo lo que se refiere a la parte de tierra. La siguiente, por favor. Y entonces, el sector AFOLU, pues bueno, incluye agricultura, ganadería y toda la parte forestal. Entonces, aquí es donde nos concentramos. La siguiente. Y esta se desagrega en estas 6 principales subcategorías, que son tierras forestales, tierras de cultivo, pastizales, humedales, asentamientos humanos y otras tierras. Y cada una de ellas igual tiene sus respectivas subdivisiones. La siguiente. Entonces, lo que nos interesa, y esto es un diagramita que hizo Lucy, es analizar cuáles son las interacciones entre estos diferentes usos de la tierra y conocer cuáles son las emisiones asociadas a esas conversiones. Entonces, de esta manera, pues bueno, lo que nosotros vamos a presentar a lo largo de este taller es lo relacionado a este conjunto de emisiones. La siguiente, por favor. Y pues bueno, como habíamos comentado, pues ya si bien se tiene una larga historia en el desarrollo de estos inventarios, hacia los 2 últimos, tanto el BUR, el primer BUR, como la sexta comunicación, estas ya están desarrolladas de manera interinstitucional. De manera específica, la siguiente, por favor. En el caso de estas 2 últimas, pues bueno, han sido desarrolladas en conjunto por parte de la CONAFOR a través del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación. Entonces, que tiene pues como principal objetivo estimar las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero para los diferentes acervos de carbono en el sector forestal, analizar esas variaciones que pueden ocurrir y así también como conocer cuáles son estos cambios en la cobertura de la superficie terrestre. La siguiente, por favor. Y bueno, este sistema nacional MRV fue uno de los principales productos del proyecto México-Noruega.
el cual tuvo, dentro de este sistema, tuvo 4 principales componentes. Uno de ellos fue el de dato de actividad, otro el factor de emisión, la parte del componente de reporte y registro, y finalmente la parte multiescala, y así como otros vínculos con otros sistemas. La siguiente. Y cada uno de estos componentes se ha institucionalizado dentro de la CONAFOR de manera distinta. Aquí, dentro de la Cooperación Sur-Sur, pues también se encuentra la institucionalización a través de la creación del Centro de Excelencia Virtual, y para el cual, pues, mucho de lo que se ha desarrollado en la Sexta Comunicación se está transformando en forma de materiales didácticos para alimentar al Centro de Excelencia Virtual. Y pues bueno, dentro de toda esta serie de actividades, ahorita nos vamos a concentrar en lo que es la Sexta Comunicación. La siguiente. Para desarrollar la Sexta Comunicación se hizo un trabajo en el que se revisaron toda la serie de recomendaciones que se han hecho al BUR, que se hicieron a los niveles de referencia, que se hicieron a la AIRE, a la Iniciativa de Reducción de Emisiones. Por ejemplo, el primer informe bianual de actualización fue revisado por Sandro Fredreschi, por parte de FAO, y él hizo una serie de recomendaciones y observaciones a estos reportes. Entonces, además, también esto fue por parte de FAO. Por otra parte, el nivel de referencia que fue sometido a la Convención Marco de las Naciones Unidas también fue revisado por un conjunto de expertos internacionales, y esas recomendaciones, observaciones también las retomamos para poder identificar cuáles eran las acciones que teníamos que hacer rumbo a la Sexta Comunicación. Y además, como parte de la revisión de los expertos del Banco Mundial a los niveles de referencia estatales, también se recibió una retroalimentación sobre las áreas de mejora que tenían todos estos reportes. Entonces, haciendo una combinación y una revisión exhaustiva de todas estas series de recomendaciones, identificamos qué es lo que teníamos que hacer rumbo a la Sexta Comunicación. Y de un conjunto de observaciones que nos hicieron, encontramos estas 7 principales características, estas 7 principales áreas de oportunidad que teníamos que implementar. Una de ellas es, en todos los casos, estimar las incertidumbres de los datos de actividad. En los 3 reportes era la principal observación. Entonces, esto era una condicionante sumamente importante en el desarrollo de la Sexta Comunicación. El segundo era incluir nuevos reservorios, como es el caso de la madera muerta y la parte de hojarasca, además de mejorar el análisis del carbono orgánico en suelos y mejorar también la estimación de la biomasa subterránea utilizando las guías del año 2006. También, pues bueno, se observó mejorar el cálculo de los factores de emisión asociados a degradación y recuperación, propagar las incertidumbres con el método Monte Carlo, con el método de simulación numérica, y finalmente también fue necesario, pues se identificó como necesario estimar los factores de emisión basados en las etiquetas de campo. Todas esta serie de observaciones es solamente un resumen, en realidad eran como 50, ¿no?, que están resumidas en estas 7 principales observaciones. Por ejemplo, para el caso del BUR, pues del primer informe bianual de actualización, aparte de Sandro Fredreschi, también tuvimos la oportunidad de que el doctor Grant hace 3 años viniera aquí a CONAFOR y también nos hiciera una serie de observaciones y recomendaciones al informe bianual. Entonces, tomando esta como referencia, implementamos una serie de mejoras para la Sexta Comunicación que fueron, pues, resumidas en estos puntos: mejores datos de actividad, mejorar la cobertura de los factores de emisión y también, pues bueno, estimar las emisiones bajo este nuevo enfoque utilizando áreas insesgadas que más adelante vamos a ver como consecuencia del análisis de exactitud temática. La siguiente. Entonces, a manera ilustrativa, quisiera simplemente comentar que todo lo que se desarrolló en el BUR a lo largo del último año, todo esto se mejoró. Es decir, sabíamos que cada componente que cada elemento del BUR, del nivel de referencia y del AIRE, tenía una serie de mejoras. Pero no solamente hicimos esto en términos de mejoras,
también implementamos una serie de innovaciones para lograr, pues, atender de manera más adecuada las recomendaciones y observaciones de los revisores. En el caso de datos de actividad, reitero, lo principal fue hacer la evaluación de exactitud temática, utilizar la serie 6 que ya fue basada en cambios y también, pues bueno, utilizar áreas insesgadas que fue resultado del análisis de incertidumbres. La siguiente, por favor. En el caso, bueno, acá se muestra de manera gráfica qué es lo que se hacía. Le puedo dar los dos siguientes. Para el informe bienal de actualización, el nivel de referencia y la iniciativa de reducción de emisiones, estos 3 reportes se obtuvieron el dato actividad simplemente haciendo el traslape de los mapas de cobertura del INEGI. Sin embargo, hacia el 2017, para atender la condicionante que nos estableció el Banco Mundial para aceptar nuestro nivel de ¿cómo se llama? El RPD, ¿sí? Es pero la traducción, el documento del programa de reducción de emisiones para los 5 estados de acciones temprana, tuvimos que realizar la evaluación de exactitud temática y esto mismo lo implementamos hacia la sexta comunicación. Entonces, porque el IPCC, de acuerdo, siguiendo lo que nos indica el IPCC, pues la estimación de los datos de actividad no termina solamente con la detección de las áreas de cambio, sino que se sabe que esto está sometido a un conjunto de errores. Entonces, por lo tanto, es necesario cuantificar esos errores y eso fue lo que hicimos. Entonces, de acuerdo al IPCC, el proceso completo es detectas tus áreas y evalúas tus errores y este conjunto completo es lo que te permite entonces obtener tu dato de actividad. Y eso fue entonces lo que hicimos hacia este año para la sexta comunicación. La siguiente, por favor. Entonces, simplemente hicimos el traslape de los mapas de cobertura del INEGI y después realizamos el cálculo de áreas insesgadas y sus incertidumbres que más adelante nuestra compañera Carmen va a presentar. La siguiente. En términos de factores de emisión, también hicimos todo lo que se había desarrollado en el informe bienal de actualización, que se utilizó de manera análoga en el nivel de referencia nacional y en la AIRE, todo eso se mejoró. Y además se implementaron innovaciones metodológicas, empezando por incluir nuevos reservorios, que fue el caso de la madera muerta, que está integrada por muertos en pie, tocones, material leñoso caídos, y también mejoramos de manera importante tanto el cálculo, los factores de emisión para suelos, como su uso. La siguiente, por favor. Y pues bueno, acá se puede observar la serie de mejoras que se implementaron para cada uno de estos reservorios. Estos que están en marrón son los nuevos que se incluyeron y el de biomasa subterránea es el que se mejoró. En resumen, estas son las series de mejora que se hicieron en cada uno de estos reservorios. La siguiente, por favor. Y bueno, el proceso de cálculo de los factores de emisión realmente es un proceso también exhaustivo. Tenemos millones de datos, bueno, seguramente no tanto como en Estados Unidos, pero tenemos millones de datos sobre el arbolado, sobre material leñoso caído, etcétera. Entonces, todo esto requiere que se maneje, se sistematice toda esta información en software especializados de gestión de base de datos, que se le implementen controles de calidad, que se realicen análisis de laboratorio, que se haga inferencia estadística, tanto para el cálculo a nivel de árbol como el cálculo a nivel de tipo de vegetación. Y esto para cada reservorio. La siguiente. En términos del cálculo de emisiones, aquí hay dos aspectos sumamente relevantes. Nuevamente, todo lo que se hizo en el BUR, todo esto se mejoró y se hicieron toda esta serie de innovaciones. Lo principal aquí, en el cálculo de las emisiones, es de que se estimaron las emisiones y las absorciones utilizando las áreas insesgadas y eso implicó un cambio en la forma del llenado de las tablas de cálculo de emisiones. Esto, pues bueno, fue algo completamente nuevo, además de que también se propagaron las incertidumbres con métodos de simulación numérica para todo el inventario. La siguiente, por favor.
Y pues bueno, la siguiente. Por lo tanto, en el cálculo de las emisiones y absorciones hubo un cambio muy importante en la parte de datos de actividad y hubo un cambio muy importante en la forma en cómo se propagan las incertidumbres. La siguiente. Y bueno, en resumen, de las 7 principales observaciones que se habían hecho por parte de los revisores a estos 3 diferentes reportes, se atendieron 6. La siguiente, por favor. Y pues bueno, todo ha sido acompañado igual de procesos técnicos científicos, compartiendo con expertos nacionales e internacionales las metodologías y los resultados. La siguiente, por favor. Con lo cual, pues bueno, a lo largo del último año se han realizado alrededor de 20 talleres, tanto pues bueno, talleres o reuniones específicas con expertos, compartiendo pues estas experiencias, ¿no? Indudablemente, pues bueno, la participación de el INEC, del Servicio Forestal, han sido cruciales para el desarrollo de esta serie de talleres. La siguiente. ¿Con esto qué se logra? Con eso se logra reforzar y obtener un inventario de gases de efecto invernaderos en el sector USCUS, que, pues bueno, es más, se fomenta la parte de transparencia, la parte de coherencia, la parte de exhaustividad, comparabilidad y, ¿le puedo hacer tantito para acá? La parte de exactitud. Entonces, en especial en transparencia, pues quisiéramos comentar de que toda la parte, todos los cálculos están totalmente sistematizados en SQL, en R, en hojas de cálculo que están completamente ligadas y se pueden reproducir. En términos de exhaustividad, pues ya tenemos por primera ocasión, tenemos los 5 reservorios y pues bueno, tenemos todas las posibles categorías de cambio que nos indica el IPCC. En términos de coherencia, pues bueno, aquí logramos tener mejores métodos para el cálculo de los factores de emisión y también para el cálculo de áreas insesgadas, todo esto acompañado con exhaustivos controles de calidad. Estos controles de calidad se implementaron a través de auditorías informáticas, donde todo, absolutamente todo lo que se hacía por sistema, lo reproducimos en hojas de Excel para garantizar que los procesos automatizados estaban trabajando de manera adecuada. En términos de comparabilidad, pues bueno, ahora tenemos todo el proceso está migrado a las guías del IPCC 2006. Entonces, la siguiente, por favor. Y pues bueno, todo esto ha sido un trabajo, además de interinstitucional, con un equipo sumamente comprometido, robusto y que bueno, por parte de las 3 instituciones, en el caso específico de CONAFOR, pues bueno, ha sido un trabajo muy arduo, en especial por todos los compañeros de la Unidad Técnica MRB. Liderados, claro, por el ingeniero Raúl y el doctor Serrano. Entonces, a grandes rasgos, esto es el trabajo que se ha hecho en términos de mejoras y no sé si tengan algún comentario al respecto. Pues o sea, es una, o sea, comparto ahí ese entusiasmo que das en varios aspectos ahí que se pueden ver en términos de mejora, ¿no? De metodológica. Tenía una pequeña pregunta en referente a las recomendaciones, al sentido de las recomendaciones que se hicieron con base en la 5ª comunicación. Tengo la curiosidad de saber si estas recomendaciones sobre todo se aplican para el cálculo de niveles de referencia a partir de fechas recientes, o si estas recomendaciones necesariamente incluyen una mejora de los niveles de referencia, o sea, ¿qué grado de prioridad hay en términos de establecer niveles de referencia sólidos en términos de USCUS? Si hay una prioridad, digamos, definida, o si no hay una recomendación más hacia los niveles más recientes, o
y más bien si es indiscriminadamente hacia los niveles de referencia históricos, ¿no? Porque estamos abarcando ahí modificaciones a estos niveles para toda la serie desde 1990, si entendí bien, ¿no? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En particular, quisiera comentar que esta serie de mejoras han sido implementadas en función de las recomendaciones y observaciones que han hecho revisores internacionales al informe bianual de actualización, que es el BUR, y a los niveles de referencia nacionales que han sido enviados a la Convención Marco. Entonces, son los últimos dos reportes, el último inventario, que es el BUR, y en función de este BUR que se construyeron los niveles de referencia. La pregunta que hace doctor es muy buena, es justamente la discusión que queremos detonar hacia la tarde. Entonces, porque los resultados entre el nivel de referencia que fue sometido a la Convención Marco con respecto a el cálculo utilizando estas mejoras metodológicas es diferente a consecuencia de todas estas innovaciones, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues me gustaría más bien dejar esta discusión para la tarde, donde vamos a tener mucho más elementos para discutir esta pregunta. Bueno. Si me permites, Osvaldo, creo que también es conveniente comentar que en el inventario que se entregó en el primer informe bianual y en este inventario, como se dan cuenta, ya fueron cuantificadas la parte de las absorciones, y cosa que en las anteriores comunicaciones no se habían cuantificado. Entonces, realmente uno de los intereses de las contribuciones nacionales determinadas es ver de qué forma podemos conservar los suelos, y en este caso la parte de los bosques, para poder seguir manteniendo las estimaciones que se tiene sobre las absorciones, y ver que todavía ver cómo podemos conservar esta parte de las absorciones y que son sumideros como tal de carbono. Gracias. Sí, también creo que, no sé si también la pregunta iba respecto a las referencias. Cada vez que se actualiza un inventario, en todos los sectores, no nada más, como se hace toda la serie temporal, y si hay una nueva metodología, pues se recalcula toda la serie temporal. Cuando hay nuevas metodologías, en realidad los trabajos anteriores no son comparables, porque se hacen totalmente diferentes, ¿no? No es que ninguno está bien o mal, simplemente son metodologías distintas. Y en este caso, con respecto a tanto al antecedente que tenemos, primero es el BUR, y antes de eso pues está la quinta comunicación. Las metodologías realmente respecto a la quinta comunicación pues cambiaron radicalmente, porque es una nueva metodología que categoriza las tierras de una manera distinta. Entonces por eso se recalcula toda la serie temporal, y es cuando entran las absorciones, que es un nuevo enfoque que el IPCC nos da. Entonces, bueno, también no sé si respondí algo de esto. Sí, doctor Couturier, vamos a tratar esto exhaustivamente en la tarde, pero le adelanto dos cosas. En el marco de red, la convención sí que nos especifica 10 años como periodo histórico para el nivel de referencia como mínimo, los más recientes. Entonces, el hecho de que esta sea una actualización del periodo histórico nos proporciona unos añitos más bastante valiosos para la actualización del nivel de referencia. Y la otra cuestión fundamental es el cambio en las tendencias en virtud de estas mejoras metodológicas. Y aquí discutiremos al rato el tema de la consistencia metodológica entre el nivel de referencia, entre las comunicaciones nacionales, los informes bienales de actualización y los reportes, eventualmente los reportes nacionales de reducción de emisiones. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta.
Bueno, si no, entonces, pues ahorita, entonces entraríamos a otra presentación donde mostraremos ya los resultados de la sexta comunicación en el sector USCUS, para lo cual le pediría a Lucy del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que nos introduzca.